Buenas tardes, profesora. Voy a hacer la introducción de el uso histórico para predecir las fallas maquinaria en la perspectiva de los estudiantes y trabajadores del UTP en pleno año 2025. En este sector industrial, el enemigo silencioso de la productividad es una falla imprevista de las maquinarias. Cada detección no programada se traduce así como directamente en pérdidas económicas millonarias, en reducción de eficiencia y un riesgo constante para la continuidad operativa. Y bueno, para combatir esto, el mantenimiento predictivo es crucial y su principal combustible es los datos históricos que vamos acumulando. Para poder analizar estos registros nos permite pasar de una reacción de fallas a anticiparlos. Y esto sería volverlos antecedentes para así implementar mejoras. Bueno, sin embargo, ¿por qué también está aplicando esto en la realidad peruana? Bueno, muchas empresas actualmente en el pymes enfrentan barreras como la falta de capacitaciones o herramientas adecuadas para esto. Mi parte del planteamiento de hipótesis. Nuestro estudio es fundamental porque nos permite establecer una afirmación verificable estadísticamente sobre la relación entre el uso de los datos históricos y la percepción de reducción de fallas en maquinaria industrial. La formulación de la hipótesis nula y alternativa. Primero formulamos dos hipótesis contrapuestas, la nula y luego la formulación alternativa. Estas hipótesis nos permitirán luego, mediante pruebas estadísticas, determinar cuál es el más probable según los datos recogidos. Lo que es la identificación de variables es para contrarrestar estas hipótesis, identificamos dos variables clave. La variable independiente, que es la frecuencia de uso de datos históricos, y la variable dependiente, que es la percepción sobre la utilidad de los datos para reducir fallas. Lo que es la justificación de la hipótesis es por qué planteamos esas hipótesis, porque partimos del supuesto teórico de que un uso más frecuente de datos históricos permite detectar patrones de fallas, programar mantenimiento preventivo y anticipar problemas. Si los trabajadores perciben que esta relación es positiva, entonces podemos afirmar que las estrategias basadas en datos son efectivas en la práctica. Por eso es importante comprobar si esa percepción varía significativamente según la frecuencia con la que se usan los datos. En resumen, hemos planteado una hipótesis nula y alternativas claras, identificando de esa forma las variables a medir y justificando su relevancia en el contexto del mantenimiento predictivo. Esto nos permitirá en la siguiente sección la metodología, elegir, ¿no?, las pruebas estadísticas adecuadas para validar o refutar estas hipótesis. Y ahora pasamos a la metodología. Gracias. Bueno, para esta investigación utilizamos un enfoque cuantitativo porque nuestro objetivo fue medir y analizar datos numéricos relacionados al uso de datos históricos en el mantenimiento industrial. El estudio es de tipo no experimental, ya que manipulamos variables y es descriptivo e inferencial, porque además de describir el comportamiento de la muestra, también estimamos características de la población y comprobamos hipótesis. La población estuvo conformada por estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, que actualmente trabajan en mantenimiento industrial. Aplicamos una encuesta cerrada a 100 estudiantes y trabajadores, todos en el año 2025. Este grupo es especialmente valioso porque combina formación académica y experiencia laboral real, lo que permite obtener una visión actualizada sobre el uso de datos históricos en el mantenimiento de maquinaria. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado de 20 preguntas, aplicado mediante Google Forms. Incluimos variables cuantitativas y cualitativas relacionadas a la edad, la experiencia laboral, la cantidad de maquinaria atendidas, la frecuencia de fallas, el uso de herramientas digitales y la percepción del valor de los datos históricos.
En cuanto a las técnicas estadísticas, utilizamos herramientas de estadística descriptiva, como medias, medianas, modas, varianza y desviación estándar, que nos permitieron identificar tendencias generales, identificar tendencias generales. A nivel inferencial, aplicamos distribuciones muestrales, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para evaluar la significancia de ciertos patrones. También incorporamos un modelo de regresión lineal, como lo solicitó en el curso, para analizar la relación entre variables tecnológicas y la percepción de utilidad de análisis de datos. En cuanto al análisis de datos, en la parte descriptiva observamos que la edad promedio de los estudiantes fue de 30 años, lo que indica que un grupo de adultos jóvenes con experiencia laboral activa. El promedio de experiencia en mantenimiento fue de 2,65 años, suficiente para tener una opinión fundamentada sobre fallas, mantenimiento y uso de datos. Un dato clave es que los estudiantes atienden en promedio entre 9 y 10 máquinas, lo que muestra una carga operativa considerable. Además, las fallas no programadas ocurren aproximadamente cada 5 meses y las horas de parada por mantenimiento imprevisto alcanzan un promedio de 6 horas semanales, lo que representa una pérdida operativa importante. En cuanto a las prácticas de registro, encontramos que el 64% utiliza Excel, mientras que solo un 25% utiliza un software especializado, lo que evidencia que todavía hay dependencia de herramientas básicas. Sin embargo, sí existe un avance tecnológico, ya que el 65% afirma que su empresa tiene sensores o monitoreo en tiempo real. Un hallazgo muy importante es la percepción de utilidad de análisis de datos. Para reducir fallas, la media fue 3,69, para reducir costos 3,81 y para planificar mejor 3,99. Esto indica que en todos los casos la percepción es positiva y cercana al valor máximo de la escala. Además, el 90% de los encuestados expresó interés en capacitarse en análisis de datos, lo que muestra una clara tendencia hacia la adopción de técnicas predictivas. Cuando realizamos las pruebas de hipótesis, encontramos que en la mayoría de casos no existieron diferencias significativas entre hombres y mujeres, en variables como la edad, cantidad de máquinas atendidas o capacitación. Sin embargo, sí se evidenció que la utilidad percibida de los datos históricos es distinta al valor teórico de los cuatro. Los estudiantes la consideran ligeramente menor, aunque aún así bastante positiva. También construimos intervalos de confianza. Por ejemplo, calculamos un intervalo del 95% para el porcentaje de mantenimientos correctivos y encontramos que se ubica entre 44% y 50%, lo que confirma que una parte considerable del mantenimiento aún es reactivo. En resumen, los análisis muestran que el uso de datos históricos es valorado como una herramienta útil para reducir fallas y mejorar la planificación, aunque aún existen áreas de mejora en la digitalización, la sistematización de registros y adopción de tecnologías predictivas. Pues, eso fue todo de esta parte. Le paso a mi compañero Yelliston Edward. Gracias. Ya. Buenas tardes, profesora. Con este compañero, mi nombre es Jelson Stuart Juan Franco. En esta parte me tocó hablar sobre la interpretación de datos. Tenemos tres partes importantes, que es la percepción general, el estado tecnológico y el hallazgo clave. Voy a empezar con la primera parte, que es percepción general. Ahí tenemos que los estudiantes y trabajadores perciben el uso de los datos históricos como muy útil para reducir fallas. La media de 3,69 sobre 5 resuelve el costo de la media, que es de 3,81 sobre 5. La planificación de mantenimiento de la media, que es del 3,99 sobre 5. Existe una alta valoración, pero uso irregular en la práctica. Eso quiere decir que el uso, que tiene una mala manipulación irregular en la práctica en lo que es en los datos, que hay una mala irregularidad que no lo pueden
no lo pueden aplicar muy bien, lo que se puede decir, los datos, cuando lo suben cuando suben los datos a la, a la planilla, se puede decir, a la planilla, o en su base de datos, no hay una buena, no hay una buena, no hay no hay una buena práctica en ese uso de los datos. Ahora pasamos a lo que es estado tecnológico, que el 65% de las empresas cuenta con sensores o monitoreos en tiempo real. El 85% de los trabajadores han recibido capacitaciones en análisis de datos. El 88% considera que su empresa debería invertir más en tecnologías predictivas. El 99% desea capacitarse en el uso de los datos históricos. También, ahí tenemos también lo que es hallazgo clave, que ahí existe una percepción favorable hacia el uso de los datos históricos. El uso real y irregular, a la mayoría lo usa hay veces. Hay avances tecnológicos, sensores, capacitación, pero con un margen de mejora. En tema de capacitación, se podría capacitar al personal para que haya una mínima error en lo que es en los datos. No hay diferencias significativas por género en mayoría de los variables, excepto en la carga de máquina. La formación académica laboral es un factor clave para la implementación de nuevas tecnologías y mejorar la planificación, interpretación y así mejorar lo que es la percepción. Eso sería todo de mi parte, compañero. Muchas gracias. Bueno, empezando con las conclusiones, algo que quedó bastante claro en el estudio es que la mayoría de estudiantes trabajadores en mantenimiento sí considera que el uso de datos históricos es realmente útil. Ayuda a reducir fallas, planificar mejor y también a controlar los costos. Pero aunque todos reconocen su importancia, en la práctica no se usa de manera constante. Muchos lo aplican solo a veces. Así que vemos una brecha entre lo que sabemos que sirve y lo que realmente hacemos día a día en las empresas. También hemos visto que varias empresas ya tienen sensores o monitoreo en tiempo real, lo cual es un buen avance, pero aún así la mayoría sigue dependiendo del Excel y eso nos limita bastante el análisis. Además, las pruebas estadísticas mostraron que mientras más moderna es la herramienta que usa una empresa, mayor es la percepción de utilidad del análisis de los datos. Y en resumen, sí existe una buena percepción hacia el uso de datos históricos, pero todavía falta aplicarlo de manera más constante y estructurada. Ahora, pasando a las recomendaciones, lo primero sería que las empresas empiecen a invertir en herramientas digitales más avanzadas. Excel ayuda, pero ya no es suficiente para un mantenimiento moderno. También es importante que las empresas definan un método claro para usar los datos históricos en la planificación del mantenimiento. No debería depender solo de la experiencia o el empirismo del técnico, sino de un proceso formal. Otra recomendación clave es seguir capacitando al personal en análisis de datos, tecnologías predictivas y mantenimiento moderno, porque mientras más preparado esté el trabajador, más fácil va a ser implementar un mantenimiento basado en datos. Y desde la parte académica sería ideal incluir más cursos, talleres, prácticas, donde realmente se trabaje con datos reales de máquinas y fomentar experiencias en empresas que ya estén aplicando tecnologías predictivas. Finalmente, en cuanto a las limitaciones del estudio, primero, trabajamos solamente con 100 estudiantes de la UTP, así que no podemos generalizar los resultados a todo el sector industrial. Segundo, las respuestas están basadas en percepciones, no en datos técnicos reales de sensores o reportes de máquinas. Así que siempre existe cierto nivel de subjetividad, ¿no? Y tercero,
El estudio es transversal, o sea, analizamos solo un momento puntual y no podemos ver cómo evoluciona el uso de datos históricos con el tiempo. A pesar de esto, el estudio sí nos ayuda a entender cuál es la situación actual y dónde están las oportunidades de mejora. Bueno, para cerrar, lo que este trabajo nos muestra es que el camino hacia un mantenimiento más moderno, más predictivo y más basado en datos ya empezó. Las personas ven el valor, las empresas están avanzando, pero todavía falta ese empuje final para aprovechar al máximo la información que ya tenemos. Y si logramos integrar tecnología, capacitación y un uso más constante de los datos históricos, el mantenimiento industrial no solo será más eficiente, sino que también más estratégico para las empresas. Gracias por su atención.